Entonces, lo que sería la tercera clase de neoplasia, ya vimos algunas generalidades. Vimos el día de ayer cómo era la forma de poder diferenciar una neoplasia benigna de una maligna. Y ahora vamos a ver algunos datos importantes en relación a la epidemiología del cáncer. Antes, es importante preguntarles a ustedes, ¿cuántas veces creen que una célula se tenga que replicar de forma doble, verdad? Saben que hay un ciclo en que una sola célula forma dos células y luego esas dos células van a formar cuatro, ¿verdad? ¿Cuántas veces una célula tiene que replicarse antes de que la neoplasia aparezca en forma clínica? Esa es una pregunta medio rebuscada, pero puede ser una pregunta que les hagan en algún pase de visita o cuando lleven oncología. Y es importante entender que algunos cánceres tardan tiempo en ser detectados porque no crecen tan rápido. Uno de los cánceres que tiene crecimiento lento, por ejemplo, es el cáncer cervicuterino. Realmente la replicación celular a ese nivel es lenta. Pero cuando nosotros lo vemos macroscópicamente, ya la persona debe de tener años con ese crecimiento. Quiere decir que durante muchos años pues no se hizo su papá Nicolau la señora. Porque se puede hacer su papá Nicolau anual y a lo mejor el primer año no detectarlo, el segundo año a lo mejor no se lo hicieron bien y no apareció la displasia. Pero realmente esos cánceres cervicuterinos grandes, estamos hablando de 5 años con la lesión ahí. Entonces, es un cáncer que en la actualidad hay una gran posibilidad de limitarlo, gran parte por la vacuna contra el virus del papiloma humano y la otra, pues, por llevar a cabo las colposcopías. Entonces, si ustedes estaban pensando que tenía que ser un gran número de réplicas, pues no. Con 30 veces que la célula tumoral tenga doble réplica, 30 veces, ya obtienes más o menos un tumor de una micra cuadrada aproximadamente que ya puede ser detectada a veces en una tomografía o resonancia magnética. Es una causa muy importante de muerte a nivel mundial. Ahorita estaba tardando un poco en entrar porque quería ponerles el dashboard del John Hopkins para que vean cómo van las muertes por COVID a nivel mundial. Pero más o menos para ponerlo en contexto, estamos hablando alrededor de 8 millones de muertos por cáncer al año. En segundo lugar, las enfermedades isquémicas del corazón, que más o menos dan alrededor de unos 7 millones de personas muertas por enfermedades isquémicas al año. Eventos cerebrales vasculares dan de alrededor de los 6 millones. Y miren las infecciones respiratorias bajas, que ahí va a entrar el COVID, obviamente. Ahí va a entrar el COVID, pero esto es pre-COVID. ¿Okay? Esto es pre-COVID. Andaban alrededor de unas 3 millones de personas de forma anual. Para que nos demos una idea, y voy a salir de la presentación para ir directamente al Ford. Si se fijan, tenemos a nivel global, hasta este momento, exactamente en este segundo, 65.169, 65 millones, perdón, 169.904 personas contagiadas, no muertas, contagiadas. Y muertos en el mundo, actualmente, ya estamos en diciembre, podemos decir pues que prácticamente esto lleva un año ya la pandemia, hay 1.505.527 personas, 1 millón de personas muertas por COVID. Ahora vamos a regresarnos a la tabla. Vean cuántos mueren por cáncer. 8 millones al año. Entonces, ustedes me dicen más o menos dónde está el problema real. ¿Ok? El problema real no es el COVID. Sí, cierto que es muy aparatoso, que ahorita pues muchas personas están enfermando y algunas mueren y les ponemos mucha atención, pero se siguen muriendo más por neoplasias, se siguen muriendo más por problemas sistémicos del corazón. Es más, yo les diría, de hecho nadie muere por COVID. ¿Qué? ¿Cómo es eso, doctor? Es un fraude. No, COVID no puedes ponerlo como causa de muerte en la función, porque COVID como tal, el virus, no es citopático, o sea, no mata. No es como que el virus va a ir y se va a comer a la célula y va a generar un problema, no. De hecho, el virus entra, dura poquito tiempo en la vía respiratoria y es eliminado.
Mucha gente dice, bueno, pero ¿y entonces? Porque el problema es la respuesta inmunológica. Ya lo veremos cuando veamos COVID, ¿verdad? El problema no es el virus como tal, sino la respuesta inmune que se genera. Y esa respuesta inmune da un síndrome de distrés respiratorio del adulto, como SIRPA, que no es más que una mega inflamación del pulmón. Entonces, finalmente, esas personas mueren de insuficiencia respiratoria progresiva del adulto, secundario a un proceso inflamatorio, secundario a una infección por COVID. Pero directamente el COVID no es causa de muerte. Directamente. Lo vamos a ir apreciando en esta área de infecciones respiratorias bajas y probablemente quede como una cuarta causa de muerte en el mundo, pero no es la más importante. Y vuelvo otra vez a lo que sería el COVID Tracker. En México tenemos 108,000 actualmente, 173 personas muertas por COVID. Más o menos la primera causa de muerte, esta sí ya en México, forma la primera causa de muerte en México actualmente. Porque la primera causa eran las enfermedades cardiovasculares, que eran alrededor de 90,000 muertos al año por enfermedades cardiovasculares. Ahorita ya COVID ya lo sobrepasó. Entonces, en México sí sigue siendo la primera causa de muerte, pero si lo ponemos a nivel mundial, y aquí están las muertes mundiales, a nivel mundial, perdón, pues no es todavía una causa de muerte en los primeros 3 lugares a nivel mundial. Ok, ya va por ahí del cuarto, porque si ustedes lo aprecian acá, pues más o menos aquí es donde va a quedar COVID. COVID nos va a aumentar mucho y probablemente se acerquen los eventos vasculares cerebrales hasta acá. Pero siguen siendo no la más importante y va a estar difícil que le llegue a las neoplasias malignas porque ya va a salir la vacuna, entonces es poco probable que COVID que hacer la principal causa de muerte en el mundo, no. Esto es algo que tienen que tener ustedes en contexto, porque de repente como escuchamos tanto COVID, 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 pensamos que todo es COVID y la verdad es que sí es importante, pero no es así como que lo más importante. Lo más importante por mucho, hay que reconocérselo a los oncólogos, tanto quirúrgicos como clínicos, es el cáncer. Ese es nuestro foco realmente, el cáncer. Y es interesante porque ya hay tratamientos nuevos de vacunas contra el cáncer, que es lo que estaremos hablando. Y voy a tratar de que sea el día viernes. Me lo voy a proponer, pero si por alguna razón extraña no lo logramos hacer el viernes o pudiéramos estar haciendo la otra semana, probablemente ya con 5 de ustedes nada más que quieran entrar a clase. Pero bueno, no importa, con 5 médicos buenos que salgan de la UDS es suficiente. Se nota que hay una disminución importante en la afluencia, pero comentaba yo con algunos de sus maestros, miren, bien o mal, pues yo ya soy médico y ya ejerzo. Los que se están formando apenas en medicina son ustedes y yo no tengo que corretear a nadie para que aprendan. Además de que ustedes pagan a la escuela por las clases y es muy extraño que no entren a ellas. Pero bueno, quiero suponer que tienen cosas más importantes. O quizá a lo mejor caen en el mismo tiempo de alguna otra clase que es un poco más relevante que patología. Me costaría trabajo pensar que es más relevante que patología en el año de la carrera en que ustedes van, pero bueno, puede ser que por ahí haya alguna otra clase más. En fin, eso es para todos los que no están aquí, no para ustedes. Bueno, el control de cáncer en México, pues es un control relativo, como ocurre prácticamente en todo México. Más o menos, al ser la tercera causa de muerte, decíamos 80,000 defunciones. La primera causa en México eran las enfermedades cardiovasculares antes de que apareciera COVID. No es hasta cierto punto un problema al que se le ponga en salud pública toda la fuerza que pueda tener la salud pública. Entonces, tenemos evidentemente muchos problemas a nivel del control de cáncer en México, desde la situación en que no tenemos una forma de establecer, por ejemplo, en diferentes estados de la República, un control a nivel nacional, un Instituto Nacional que llevara la estadística del cáncer. En México no hay. El Instituto Nacional de Cancerología lo trata de hacer, pero realmente lo que lleva la estadística es lo que hay en la Ciudad de México, pero es poco lo que hay en relación a una estadística de cáncer a nivel nacional, que nos ayudaría mucho porque se pudiera enfocar la fuerza pública a tratar de contener las principales causas de muerte por cáncer en México. Más o menos en el mundo decíamos
14 millones de casos nuevos de cáncer aparecen y de esos 8.2 millones pues mueren al año. Y vuelvo a ponerlo en contexto, este año van a morir en el mundo 1 millón de personas por COVID, pero vean el número de personas que mueren por cáncer, 8.2. Es 8 veces más posible que te mueras por una tumoración a que te mueras por COVID. Eso es importante tenerlo en la mente. Y bueno, evidentemente que también esto afecta a la economía. Se pueden llegar a perder muchos años de vida saludable o productiva si alguien padece el cáncer, dependiendo obviamente del tipo de cáncer y cuándo le aparece. Entonces, realmente el problema del ser humano, lo que más nos mata, cáncer. Y entre más tiempo vivamos y cada vez la expectativa de vida es mayor, pues más probable es que sigan apareciendo los cánceres, porque evidentemente entre más años tengamos de posibilidad, más réplicas celulares tenemos, y acuérdense que entre más se replica una célula, eventualmente tiene que llegar a fallar. Ahora, en forma de expectativa, se cree que para el 2030 seguramente vamos a tener más pacientes nuevos con cáncer por esa misma situación de la expectativa de vida que va aumentando. Y vamos a tener, curiosamente, pues vamos a tener más enfermos de cáncer, pues, más fallecimientos, pero también es que tengamos mucho más supervivientes de cáncer. Por las terapias que se están desarrollando, vamos a hablar un poco de ellas en la clase que nos hace falta. Es tratamiento del cáncer. Si por alguna razón no alcanzamos a verla, podemos esa clase específicamente de tratamiento de cáncer o de inmunoterapia de cáncer, pasarla directamente al año que entra, al semestre de inmunología. Y cuando veamos inmunología del cáncer, ver la parte de inmunología del cáncer y ver el tratamiento, porque básicamente está muy relacionada con el sistema inmune. Me gustaría que ustedes tuvieran, quizá, yo sé que tienen clara la idea de cómo funciona el sistema inmune, pero quizá un poco más claro cómo actúan algunas de las células del sistema inmune para que puedan entender mejor cómo funciona la inmunoterapia del cáncer. Hay una serie de medicamentos nuevos que actúan sobre ciertos reguladores del sistema inmunológico. Entonces, son reguladores moleculares muy específicos. Me gustaría que ya hubieran pasado ustedes, hubiéramos pasado por la explicación de cómo funcionan esos reguladores, sobre qué célula, antes de entrar al tratamiento más nuevo que hay en el cáncer. En América Latina, pues hay siempre casos nuevos. Fíjense, por ejemplo, en hombres sigue siendo muy común el cáncer de próstata como la primera causa o el primer tipo de cáncer en América Latina. En segundo lugar está el cáncer de seno. Hay que recordar que el seno tiene una mortalidad, ¿verdad?, de forma importante, pero no solamente se puede encontrar en lo que sería en la mujer, también hay cáncer de seno en el hombre. Hay obviamente una mayor incidencia del mismo en la mujer, ¿verdad? Vamos a ver que cáncer de pulmón sería como la tercera causa. Y si ustedes se fijan, algo que debe llamar la atención es que el cáncer cervicuterino ya está quedando muy abajo, está quedando debajo de próstata, cáncer de mama, cáncer de pulmón, colorectal de estómago, y está quedando abajo el cervicuterino en relación a la mortalidad, pero no en relación a la incidencia. Es decir, tenemos cada vez mayor detección de cáncer cervicuterino y esto es porque se hace el Papa Nicolau. Entonces, entre más Papa Nicolaos hagamos, pues más vamos a detectar. Pero entre más detectemos, menos muerte va a haber o menos cáncer va a haber, porque en cuanto detectamos una displasia, pues se hace el tratamiento y entonces ya no se desarrolla el cáncer cervicuterino. Es decir, se está detectando más, pero no estamos permitiendo que se desarrolle gracias a esto. Aún así sigue habiendo mucho tabú, sobre todo ayer hablamos entre las mujeres, porque bueno, de repente hay todavía mucho machismo en esta situación. No tenemos un registro, decimos, nacional de cáncer y por lo tanto no sabemos en México específicamente la incidencia de cada uno. Hay un registro histopatológico, ahí por ahí alguien me alegaba en Twitter de que sí existía, pero no, lo que hay es un registro histopatológico de neoplasias malignas, ¿ok? A nivel nacional, pero no hay un registro nacional del cáncer, específicamente por ciudad, por estado, ¿no? Eso es algo importante que tendríamos que tener. Siento que es nuestra tercera causa de muerte.
Pero en cambio sí tenemos un hospital nacional homeopático, cuando tenemos ya años de haber demostrado que la homeopatía pues, es un fraude. Pero bueno, gracias a nuestros presidentes, ahí está nuestro Hospital Nacional Homeopático. Ya nada más falta que ahí también creen un Hospital Nacional de Dióxido de Cloro. Bueno, estos son los principales tumores malignos en el mundo. El primer lugar por mucho sigue siendo el del pulmón. Y curiosamente, es un cáncer que se puede evitar. Y se puede evitar no fumando. Pero pues es muy difícil, decíamos, cambiarle la cultura a la gente. Y sigue siendo el problema del adenocarcinoma bronquial, pues una situación grave en el mundo por el tabaco. El segundo lugar sea de mama, aunque se ha avanzado mucho en su disminución gracias al hecho de las mamografías, la autoexploración. El tercer lugar lo tiene el cáncer colorectal. Este es importante y ese es otro cáncer que está al alcance de tu mano, al alcance de tu dedo, porque si se hace una adecuada exploración rectal, lo podemos encontrar. Luego tenemos el de próstata, que sigue también siendo importante, que también está al alcance de tu dedo, ¿verdad? Se puede detectar ahí el cáncer de próstata. Y ya en un muy lejano quinto lugar, el cáncer de estómago. Pero esto es a nivel mundial. Recordar, no necesariamente a nivel en México. La incidencia del cáncer de próstata, por mucho en México, entre los hombres, sigue siendo la principal causa de muerte en México y en América Latina. En segundo lugar, curiosamente, está el de estómago. Y en mujeres, pues el de mama. Y en segundo lugar, pero ya muy lejano del cáncer de mama, el cervicuterino. Gracias en gran parte al Papa Nicolau, pero sobre todo, muy, muy importante, a la vacuna del virus del papiloma. ¿Okay? La principal causa de cáncer cervicuterino es la presencia del virus del papiloma humano, por ahí algunas cepas, 16, 18, 32, presentes a nivel de la zona de transición. Y si nosotros vacunamos a una niña contra el virus del papiloma humano, como este se asocia casi con el 95% del cáncer cervicuterino, pues se le considera una vacuna contra el cáncer, básicamente. Y existe esta vacuna contra el cáncer y las personas simplemente luego pues no se la ponen. Realmente deberían de utilizarla tanto niños como niñas, porque el niño pues es el portador. Y si yo tengo un hijo, pues no voy a querer que mi nuera tenga cáncer. Entonces deberían de ponérsela a niños y niñas, pero bueno, por lo menos se lo están poniendo a las niñas, que son los que la pueden desarrollar. Aquí están la distribución de neoplasias malignas género en México. En general son revisiones de ciudades grandes como la Ciudad de México, Tijuana, Veracruz, Puebla, Monterrey, pero no es realmente de toda la República. Y vemos aquí alguna incidencia importante en hombres y mujeres, siendo en hombres, pues por mucho todavía el cáncer de próstata, la principal causa de cáncer en los hombres. Y fíjense cómo en mujeres el de cervix, México, sigue siendo el primer lugar, lo cual es realmente muy triste, porque si se hicieran más papanicolaos, esto no fuera así, porque a nivel mundial ya no es el de cervix, es el de mama el primer lugar. Y lo vamos a ver en hombres por ahí, linfomas, que también son importantes, tenemos por ahí del estómago, ya los gastrointestinales, y en mujeres pues de ovario, de útero y también los la incidencia. Evidentemente es una enfermedad que ocurre más en adultos, pero también hay cáncer en niños. Hay que recordar que las leucemias son características de los niños, lo que es la leucemia linfoide, siendo la más común, pero también por ahí enfermedad de Hodgkin. Tenemos por ahí de repente algunas leucemias linfocíticas no agudas, sobre todo en los menores de un año. Y en fin, no ser niño no te exenta también de poder llegar a tener cáncer. Aquí está la distribución por todas las edades, ¿verdad? En relación a los cánceres más comunes en México. Decíamos el de seno y el de próstata y el cervicuterino, son los tres principales, y ya en un cuarto lugar serían los de colorectal y de estómago. Aquí está el número estimado de casos que se tienen en México, por ejemplo, de cánceres que no sean de melanoma. Ese es otro. El melanoma es el cáncer con mayor crecimiento en nuestro país. Pero ojo, no es el principal cáncer en México, pero es el cáncer que mayor crecimiento tiene. Es decir, es el que lleva como una elevación más rápida, pero todavía no alcanza a estar en los primeros lugares. Pero si seguimos así, tarde que temprano melanoma también va a ser un problema de cáncer en México.
Aquí está la mortalidad, que no es nada despreciable. Vean cómo las enfermedades cardiovasculares pues han ido en ascenso. Y esto básicamente es porque las personas viven más tiempo. Y si viven más tiempo, pues tienen hipertensión, tienen cardiomegalia, tienen diabetes, que forman placas ateromatosas, en fin. Entonces no es raro que en la principal causa de muerte en México antes del COVID fueran las enfermedades cardiovasculares. En segundo lugar, sería el cáncer. Antes del COVID, en tercer lugar, estaban las muertes por violencia, pero aún así muy despegados. Uno pensaría, es un país muy violento, quizá en México la principal causa de muerte sea la violencia. No, más o menos el crimen organizado asesina alrededor de 25,000 a 30,000 personas al año, lo cual es un escándalo, o sea, una cifra escandalosa. Pero pues de esas cifras se ríen las enfermedades cardiovasculares, cuando asesinan estas enfermedades cardiovasculares a 90,000 personas al año. Y el COVID, pues ahora se va a mofar de todas esas cuando va a asesinar este año a más de 100,000 mexicanos, cual es un escándalo. Pero bueno, aquí están algunas de las causas de muerte en México. Es la tercera, decíamos, causa de muerte, más o menos representa el 13% de la mortalidad anual, y la mayor edad o promedio de muerte por cáncer en México anda alrededor de los 63 años. Evidentemente es una enfermedad de personas mayores porque entre más tiempo pase, más probabilidad de cáncer, pero andan entre los 25 y 65 años un nada despreciable 45% de esas muertes, así que no hay que confiarse tampoco. Obviamente, el cáncer, aparte de que genera muerte, pues es una carga económica. Conforme la población va envejeciendo, más posibilidades hay de que desarrolle cáncer, y luego, pues, si tiene cáncer hay que hacer estudios, hay que hacerle tratamiento, y esto evidentemente encarece a los servicios de salud. No tenemos un plan en México para el control de cáncer. No, no hay, así sencillamente. Ustedes me preguntan, ¿cuál es el plan para cáncer? Pues no existe. Así como que si me dicen cuál es el plan para atacar el COVID, pues ya vemos que no, es como muy claro. Pero sin embargo, tenemos, por ejemplo, la constitución moral, ¿verdad? Algo muy importante. Muy bien, entonces hay algunos factores de riesgo que se pueden modificar. Más o menos casi el 30% de las muertes por cáncer pudieran ser prevenidas. Y decíamos, el principal cáncer en el mundo, que es el del pulmón, pudiera desaparecer si hiciéramos algo, dejar de fumar. Está asociado, no todo el que fuma genera cáncer, eso es importante decirlo. De hecho, la mayor parte de la gente que fuma no le va a dar cáncer de pulmón, pero al que le da cáncer de pulmón, el 90% está relacionado al tabaco. Entonces, evidentemente, dejar de fumar disminuiría en gran cantidad el cáncer de pulmón, la primera causa de muerte. Pero puede haber exposición involuntaria, porque a lo mejor tú eres un hijo que tu mamá fuma y tú no fumas, pero eres pasivo, igual te está afectando. Cuando no hay lactancia materna, se ha visto que hay una correlación importante con la posibilidad de desarrollar cáncer en la edad adulta. El sobrepeso y la obesidad, qué raro, pero también, así como complican COVID, también llegan a producir cáncer. Y esto lo sabemos ahora porque el sobrepeso y la obesidad generan inflamación crónica. Y la inflamación crónica genera esta cosa que ustedes conocen muy bien, que es el estrés oxidativo. El estrés oxidativo, que no es otra cosa más que la liberación los inflamatorios de reactantes libres del oxígeno, que si no tiene una forma de amortiguación, pueden penetrar por material genético en las células y producir alteraciones. Las dietas que no son saludables, el no hacer actividad física, el alcoholismo, ¿okay? Una de las principales causas de Wernicke-Korsakoff en el mundo, pues es el alcohol. Infecciones de transmisión sexual también, aunque son el menos, no, ya habíamos dicho, virus de papiloma humano, principal causa de cáncer cervicino. Ya más alejado por ahí la contaminación ambiental, el uso de combustibles sólidos, el humo de leña y la exposición ocupacional. Todo esto son factores de riesgo que, si vemos, se pudieran evitar, y con eso disminuiríamos mucho la tasa de incidencia del cáncer. Y dentro de estos contaminantes, pues está el asbesto. Ya sabemos que eso genera directamente la posibilidad de desarrollar cáncer de pulmón, de esófago, gástrico, de mesoteroma. El berilio y el benceno, que se utilizan en algunas fábricas, igual que el cadmio, algunos componentes de níquel. Estamos hablando prácticamente ya de cánceres muy especializados, de personas que trabajan en algunas fábricas con estos componentes. Pero, por ejemplo,
algo que produce cáncer muy comúnmente en el tercio inferior del esófago es el reflujo. Tener ese reflujo eventualmente empieza a ser metaplasia de lo que sería el epitelio que ustedes ya conocen como escamoso o un epitelio cilíndrico, y se conoce como esófago de Barrett. Que el esófago de Barrett no es una neoplasia, es una metaplasia, pero si persiste el proceso que lo está generando, que es básicamente el reflujo, entonces a la larga esa metaplasia se puede transformar en una displasia y ahora sí aparece el cáncer de esófago. Se fijan aquí, el ácido gástrico es la principal causa. Por otro lado, el alcoholismo crónico puede llegar a producir carcinoma pancreático. No, la cabeza del páncreas, lo más grave, pues es que no da ningún síntoma. Ya para cuando se encuentra y como es retroperitoneal, pues está todo diseminado. Ya básicamente es un poco lo que se puede hacer por él. El Helicobacter pylori es la principal causa tanto del adenocarcinoma gástrico como del linfoma. Dos cánceres puede producir una sola bacteria. Es evidente que cuando se encuentra el Helicobacter pylori en pacientes con gastritis ulcerativa crónica hay que eliminarlo, por eso se da un tratamiento. De por sí solo ese tratamiento es bastante irritante para el estómago, pero hay que dar tratamiento de erradicación, ya lo verán también cuando lleven gastroenterología. Luego la hepatitis de tipo B y C que está asociada, ¿verdad? Cuando se presentan juntas al hepatoma, el hepatocelular o el carcinoma hepatocelular. Puede haber también algunos procesos de infecciones del hueso que pueden llegar a producir carcinomas. Decíamos el virus del papiloma humano relacionado con el carcinoma cervical y algunas parasitosis extrañas que afortunadamente no son muy comunes en México, como los esquistomas, que pueden llegar a producir cáncer de vejiga. La infección por el virus del papiloma humano es la principal infección relacionada con cáncer en México. Afortunadamente, a partir de que se instituyó dentro de la vacuna, en la cartilla de vacunación en las niñas, ¿verdad? De 9 a 12 años de edad, la aplicación, ¿verdad? Del esquema de 3 dosis. Esto ha disminuido la incidencia de cáncer de forma dramática. Es una pena que en la actualidad todavía haya personas que no quieran vacunar a sus hijos, hijas específicamente, contra el virus del papiloma humano. En 9 de cada 10 casos de cáncer de mama se detectan por la propia paciente. Evidentemente, pues, eso es un nodulito que se detecta en el seno. Y bueno, falta mucho de autoexploración. Por ejemplo, en el caso de mi abuela, fue mi hija la que le hizo la detección y conté que mi hija no es médico, sino que tenía, yo creo que la cursi como unos 10, 11 años, y jugando con ella le tocó aquí el pecho y le dijo, abuelita, tienes una bolita en ella, a los 11, 12 años. Y mi abuela le dijo, no, mijita. Y mi hija le dijo, sí, aquí está una bolita. Entonces la llevamos con mi primo a urgencias, ahí mismo se le hizo el diagnóstico, y el siguiente día ya estaba con tratamiento. Ese diagnóstico se le hizo a los 76 más o menos. Mi abuelo ahorita debe tener 96 años más o menos, gracias a Dios, sin ningún problema, ¿no? Entonces, la detección a tiempo es la clave, el tamizaje. Es muy importante, ¿verdad? Hacer una hincapié, sobre todo en nuestro personal de salud, que pues haga realmente una capacitación de las mujeres para hacer la propia exploración y si no, pues ellas mismas hacer la exploración para poder detectar a tiempo el cáncer de mama. Por otro lado, el cervicuterino ha tenido una reducción en la mortalidad, no en la detección, es decir, ahora cada vez hay más, pero porque se hace el Papa Nicolau, pero en la mortalidad ha disminuido, porque en cuanto lo detectamos se elimina, pero es muy importante eh, insistir con la vacunación, porque realmente, ¿verdad? El tratamiento con la vacuna del virus del papiloma humano, pues es lo que ha incidido realmente en la disminución de la mortalidad. Más o menos el tipo de cáncer por incidencia y por muerte. Si se fijan en lo que sería muerte, sigue siendo el de pulmón, ¿verdad? Tanto en hombres como mujeres, la principal causa de muerte por cáncer, ¿eh? O sea, y esto es nada más dejar de fumar. Qué loco, ¿no? Pues así, pero pues así es. Y la incidencia como tal también es alta, la de pulmón, ¿verdad? Y si fuéramos al segundo lugar, en hombres, pues obviamente va a ser el de próstata, en mujeres va a ser el de seno. En el caso de las muertes, si nos fuéramos al segundo lugar, pues obviamente el conjunto de todos es
mayor, pero en los hombres es el de próstata y en mujeres también. Entonces, pulmón en primer lugar, en ambos, hombres y mujeres. En hombres, en segundo lugar, lo que sería el de próstata, y en mujeres el de seno. En hombres, en tercer lugar, ya serían básicamente el colorectal. Igual en la mujer, en tercer lugar, es el colorectal. Entonces, es para que ustedes lo recuerden, sobre todo epidemiológicamente, porque hay muchas preguntas de epidemiología de residencias. No sé si vaya a seguir habiendo muchas. Ahora muchos de sus compañeros de la UDS sí pasaron a la ciudad de residencias, lo cual me da bastante orgullo, sobre todo de la primera y segunda generación, y pues van a tener la oportunidad de hacer la residencia y yo creo que les va a ir muy bien. En cuanto empezamos a tener residentes de la UDS, ya vamos a poder empezar a ver dónde se va catalogando realmente la universidad. Pero es gente muy capaz. Esa es la diferencia entre lo que sería el linfoma de Hodgkin y el de no Hodgkin, ¿verdad? Porque a final de cuentas, pues es un cáncer de lo que sería el sistema inmunológico. Ya también veremos, ¿verdad? Algunas características del sistema inmunológico que pueden volver cancerígeno o no. La característica del de Hodgkin es que tiene unas células que se llaman de Red Stemmer, que no necesariamente son patognomónicas nada más de Hodgkin, pero cuando aparecen, nos indican que es un linfoma de tipo Hodgkin. En cambio, el de no Hodgkin no tiene células características porque es tan variante que, pues, de acuerdo al tipo de célula germinal que se alteró, es el tipo de célula que encontramos. Pero el de Hodgkin sí, de Red Stenberg son muy características. Habitualmente el de Hodgkin está localizado en un solo grupo axial, o lo encontramos a nivel cervical o mediastínico paraórtico, pero no está muy diseminado. En cambio, el de no Hodgkin, casi siempre tenemos múltiples ganglios periféricos afectados. El de Hodgkin generalmente afecta por continuidad. El no Hodgkin se disemina, siempre tiene diseminación. Curiosamente, si estamos viendo aquí en estas dos diferencias, en esta tabla, ustedes pensarían que por la diferencia que hay, pudiéramos pensar que el de Hodgkin, pudiera ser como que más agresivo, porque se disemina, sus células son muy atípicas, ¿verdad? Hay mucha anaplasia. Pero curiosamente hay linfomas no Hodgkin que, aunque ya no se puede hacer nada por el paciente, porque pues, está muy diseminado, el crecimiento o la replicación es tan lenta que le puede permitir al paciente vivir 20 años sin hacer nada, porque no tiene un crecimiento tan rápido. También por eso a veces no se detecta. Y en cambio el de Hodgkin, a veces, aunque está como más localizado, a veces no genera esta diseminación tan fácilmente, como invade por contigüidad, si comprime una región importante del mediastino, puede ser mortal. Entonces hay que ver esa situación, ¿no? Habitualmente sí tiene afección ambos en lo que sería el anillo de Waldeyer, pero miren, el no Hodgkin también en los ganglios mesentéricos, y a veces la primera manifestación del no Hodgkin es un abdomen agudo, y ahí es donde cuando abren se dan cuenta que están inflamados todos los ganglios del mesenterio, tienen que abrir y cerrar. El cirujano obviamente toma biopsia y hace diagnóstico del linfoma no Hodgkin. En cambio, eh, el linfoma de Hodgkin rara vez se afecta el anillo de Waldeyer y lo que sería el mesenterio. Es muy raro que tenga una presentación fuera del ganglio. En cambio, el de Hodgkin puede ser muy invasivo, se puede salir totalmente del sistema linfático. Y dice que tiene mejor pronóstico el de Hodgkin. Sí, pero depende el grado en que lo agarremos o el estadio. Está comprimiendo estructuras importantes o no. En cambio, decíamos, el linfoma de no Hodgkin, al ser tan invasivo y al ser tan diseminado, pues sí, en general tiene mal pronóstico, pero no en todos los casos. Hay un linfoma no Hodgkin de bajo grado que está bien diseminado, no hay forma de quitarlo, pero es tan lento que pues, puedes vivir 30, 40 años con el linfoma no Hodgkin ahí sin hacer absolutamente nada. Rara vez se hacen leucemias y esto aquí va a ser importante que recuerden ustedes cuál es la diferencia entre una leucemia y un linfoma, porque no es lo mismo. Ambos son cánceres del sistema inmunológico, pero linfoma se refiere a el crecimiento de células que están dentro de los ganglios. Y obviamente dentro de los ganglios tenemos linfocitos. Un linfocito
puede volver loco y empezar a crecer, a hacerse cancerígeno. Y si ese linfocito va e invade la médula ósea, entonces, y empieza a crecer ahí y se reproduce y luego esas células salen de la médula ósea, entonces se puede volver leucemia. ¿Loco, no? Como que explota. Las leucemias son cánceres también del sistema inmunológico, pero de células que se generan en la médula ósea. Y pues ahí se generan todas, se generan desde linfocitos, neurófilos, eosinófilos, basófilos, toda la línea de los leucocitos, ¿no? Entonces, si se generó ahí, es leucemia. Pero si el cáncer se generó en lo que sería el ganglio linfático, linfoma. Pero un linfoma si va e invade la médula ósea y entonces empieza a crecer ahí, se puede hacer una leucemia. Por eso se dicen que se leucemizan. ¿Qué quiere decir? Que invaden la médula ósea. Y más la OMS lo tiene representado el linfoma de Hodgkin como el grupo 5 y el de no Hodgkin, pues depende del tipo porque hay muchos, puede ser el 1, 3 o el 4. ¿Okay? Entonces son características que nos ayudan a diferenciar el linfoma de Hodgkin del Hodgkin. Pueden venir, bueno, pueden venir el examen, pero en otros grupos sí les tocaba hacer, porque vamos a ver lo de neoplasias y venía en el examen. Creo que en el examen que hicieron ustedes venían seguramente preguntas de neoplasias. Ya, como habrán visto, quitamos el estrés del examen en varias situaciones. Una, no estaba yo muy de acuerdo, pero su santa escuela quería calificar este día. Entonces estaba yo entre la disyuntiva de reprobar a todos o y creí que ayudarles a todos con 10 sería más adecuado. Al final de cuentas, el examen para lo que me interesa es para que ustedes se den cuenta si saben o no. Y donde no saben, pues ponerse a estudiar, no tanto para tronarlos, pues eso no tiene sentido. Un examen te va a ayudar a saber a ti dónde está tu punto flaco y tratar de recuperarte en ese aspecto. Pero muy probablemente ninguno esto no nos va a pasar. Me voy a encargar de ver de si puedo llevar a cabo todos los exámenes. Pero bueno, lo veremos el año que entra. Entonces hay principales tumores del sistema inmunológico y esos son linfomas que se generan en lo que serían los ganglios linfáticos, mieloma múltiple, que es básicamente un linfoma de linfocitos B, leucemia, que es un cáncer del sistema inmunológico, pero de células que se generaron o se alteraron o se volvieron cancerígenas en la médula ósea. Luego hay síndromes mielodisplásicos, donde puede haber alteraciones en la médula ósea también, o tumores específicamente del timo, que realmente se generan del tejido de soporte del timo como tal, no tanto de los linfocitos, porque si fueran linfocitos, inmediatamente sería un linfocito se transforma, decíamos, en una célula maligna ahí en la médula ósea, entonces es una leucemia, ya no es un linfoma. Pero acuérdense que un linfocito se puede transformar en linfoma, después ese linfoma migrar células a la médula ósea y seguir creciendo ahí, entonces se leucemiza, ya se volvió una leucemia. Es importante. El linfoma fue descrito por primera vez en 1939 por Thomas Hodgkin. Entonces, a partir de que él describió este cáncer de lo que sería el tejido linfático, pues se han descrito más de 40 cánceres de este tipo, ¿no? Hoy en día, pues gracias a que el doctor Hodgkin descubrió este cáncer, se clasifican los cánceres específicamente de linfoide en dos grupos, Hodgkin y de no Hodgkin. Y la presentación es práctica. Igual, la fiebre, el crecimiento de ganglios de Waldeyer, pérdida de peso, pero el pronóstico es bien diferente, ¿no? Decíamos, el de Hodgkin tiene en general mejor pronóstico, pero hay uno de no Hodgkin que puede ser muy agresivo, o hay uno de no Hodgkin que es el linfoma folicular, que es prácticamente indolente. La persona pues ni se le da quimioterapia porque realmente no se va a aliviar y puede vivir muchos años con ese cáncer y no pasa nada. Los linfomas, pues son los tumores de sangre más comunes. Incluso son más comunes los linfomas, las leucemias. Ojo, eso es algo también importante que ustedes tienen que tomar en cuenta. Están entre los 10 cánceres más comunes del mundo. Obviamente no están en los primeros lugares, pero están por aquí. Y afectan desde bebés, desde niños chiquititos, hasta ancianos, ¿ok?
La diferencia, decíamos, está en la característica de las células malignas. Las células de Red-Emmer están en el linfoma de Hodgkin. El de no Hodgkin, pues hay muchas dependiendo del tipo de del germinal. Obviamente sufren muchas alteraciones esa línea germinal y evidentemente se puede transformar en una línea maligna. ¿Qué pudiera ser que alguien le dé linfoma? Pues siempre va en relación con algunos HLA, que son algunos tipos. Entonces, por lo tanto, si hay antecedentes en la familia de linfoma, hay posibilidad de que de repente alguien por ahí le dé inmunosupresión, enfermedades de tipo autoinmune, porque en las enfermedades de tipo autoinmune utilizamos la inmunosupresión como tratamiento, pero exposición a radiación, a herbicidas, trabajos que son más riesgosos como el radiólogo. Y cuando hay tantas posibilidades de que se genere un cáncer, pues es que realmente no sabemos bien por qué. Algunas asociaciones ya están bien establecidas, por ejemplo, se sabe que el virus del Epstein-Barr causa la mononucleosis, está relacionado con algunos tipos de cánceres, ¿verdad? Como el Burkitt, infecciones por el VIH, ¿verdad? Infecciones del Helicobacter pylori, que también produce linfomas. Todos estos procesos infecciosos están relacionados con la presencia de linfomas, pero fuera de ellos, que son, ya están bien clasificados, el resto pues no se sabe muy bien. Los síntomas, al igual que la mayor parte de los cánceres, pues son inespecíficos. Fiebre. Cualquiera te puede dar fiebre, desde una infección de la orina, COVID, influenza, rinovirus, paramyxovirus, estreptococo, lo que tú quieras te puede dar fiebre. Entonces, está difícil. Tú eres nocturnos, bueno, ahí ya está un poco más corto, ya no seríamos tuberculosis, dengue, de peso, eso ya es más de porque las infecciones, a menos que se hagan crónicas, no te hacen perder peso. Prurito y comezón, pues la urticaria, híjole, es multifactorial, casi cualquier cosa puede urticaria. Pero lo que sería la fiebre, aunado a los sudores nocturnos, la pérdida de peso, estos son más característicos de los linfomas. Y evidentemente el hallazgo más importante es un niño de fiebre, que no le encuentras la causa, porque no hay una infección específica, lo revisaste, no tiene infección del oído, no tiene infección de la garganta, le puedes hacer un exudofaringio, le sale normal, no tiene diarrea, no tiene vómito, no tiene estómago, no tiene furúnculos, sin embargo tiene fiebre. Y la mamá te dice que se para en la noche. Ahí tú sospechas, pero si le encuentras a ese niño que ya tiene esas características, un ganglio, agua, puede ser un linfoma y hay que biopsiarlo. Pero si por otro lado encuentras un niño que no tiene ni fiebre, ni astenia, ni anemia, ni pérdida de peso, nada de eso, un ganglio, híjola, a ese hay que observar. Si el ganglio crece en un mes, como estaba, hay que biopsiarlo. Pero si el ganglio se hace más chiquito, pues nos olvidamos de ese problema. Hay que recordar que ese ganglio realmente no duele y es progresivo. No vamos a identificar ninguna infección como la causa de ese ganglio. Y finalmente lo que hacemos es que si tienes un niño que está sano, que no tiene ni pérdida de peso, ni prurito, ni ningún otro síntoma, nomás tiene el puro ganglio, ok, le puedes dar Tempran, Naproxen, ibuprofeno y ver en un mes. Si se disminuye, ese no es linfoma. Pero si tienes un niño con un ganglio y cualquiera de las otras cosas, ganglio más, pérdida de peso, sudoraciones nocturnas y fiebre, ese ganglio hay que biopsiar. Ya lo detectaste, mándalo al cirujano pediatra. Ya hiciste lo difícil que es detectarlo. A lo mejor y sale normal, alguna reacción inflamatoria inespecífica, bueno, no importa. Tú ya hiciste tu diagnóstico. Ya hiciste un diagnóstico de una adenomegalia con síntomas asociados y que tú quieres descartar un linfoma. Es importante que lo tomen en cuenta porque a veces dicen, ¿qué hago? Pues tiene un ganglio. Ah, tendrá linfoma. No, espérame. Sí, esa es una posibilidad, pero hay muchas otras antes. Pero si ya tienes el síntoma específico agregado, ya estás ahí del otro lado. Eh, decíamos, aparecen estos ganglios en formas poco comunes. Explora las axilas, y ahí tiene el ganglio, o de repente en la ingle, o de repente en el cuello, mucho dolor abdominal. Entonces, esos son cosas que ustedes tienen que tener en la mente como médicos generales, no como pediatras, como médico general. Y hay que recordar que también otros tumores que pueden producir ganglios, no
nada más el linfoma, pero bueno, si ya lo encontraron, ya sería biopsiarlo, si está en la mano, y si no, entonces hay que hacer una radiografía o mejor aún un TAC de tórax para poder observar mejor la presencia o no de esta adenomegalia. El diagnóstico definitivo, evidentemente, es la biopsia. Podemos sospecharlo con la tomografía, pero va a haber que entrar y biopsiar para poder encontrar las células de Rett-Steinberg o no. Y el tratamiento va a depender, número uno, pues si es de Hodgkin o no Hodgkin, luego qué tan avanzado está. Entonces ya hay un tratamiento específico, una quimioterapia, ¿verdad? Y en algunos casos puede tener el crecimiento tan lento, yo les decía, que si ya, por ejemplo, lo encontramos un linfoma no Hodgkin en un viejito de 86 años, es un linfoma de crecimiento lento, y tú le vas a dar una quimioterapia que te vas a echar al viejito en un 2x3, oye, pues mejor no le hagas nada y así déjalo. Sí, porque pudiera vivir 20 años con su tumor, y pues ya tiene 83, así como que, pues ya que los viva con su tumor, no lo fastidies, porque a lo mejor con la quimioterapia, la verdad, digo, la palabra. Como cualquier neoplasia, entre más rápido la detectemos es mejor. Es más, yo te diría, como cualquier enfermedad, entre más rápido se haga el diagnóstico, más rápido es el tratamiento, es mejor, incluyendo COVID. Y más del 80% de los pacientes con linfoma de Hodgkin logran controlar su enfermedad. Decíamos, los de no Hodgkin, pues son muchos subtipos, y así como para andar dando pronósticos, pues depende cuál subtipo. Eh, Hay de bajo grado, son de crecimiento muy lento, les decía yo, los de no Hodgkin. Pueden cruzar años, por ejemplo, un paciente puede ir hasta 20 años. Y quitárselo por completo a uno de no Hodgkin es muy difícil. Está bien diseminado y generalmente son células que no responden bien a quimioterapia. Entonces, si ya es un viejito de 80 años, ya le hiciste el diagnóstico de linfoma no Hodgkin, pero pues está ahí diseminado, pues ya mejor déjalo así. A lo mejor y se muere de otra cosa y por andarle queriendo dar quimioterapia. Pues, pero cuando son muy agresivos, pues olvídate de todas maneras, si no le das tratamiento se muere rápidamente. Si no se da tratamiento rápido, el linfoma no Hodgkin agresivo mata a la persona rápidamente. Y curiosamente, como son células que se reproducen rápidamente, tienen mucho mejor respuesta a la quimioterapia que el de bajo grado. Qué loco, ¿no? Así, el de bajo grado casi no responde a la quimioterapia, pero también casi no mata a la persona porque las células se dividen muy lentamente, después de 20 años. En cambio, el de alto grado se replican en friega. No haces algo, se muere. Pero si le das quimioterapia, funciona muy bien porque la quimioterapia, de hecho, necesita que las células se estén replicando para funcionar. Qué loco, tienen mejor pronóstico, muy buen pronóstico, se identifica y se trata bien. Entonces, los indolentes que pueden vivir a años la persona con ellos, es el linfoma folicular, que sería, ok, ¿cómo mata a la persona? Y es que tiene muchas formas de matar el cáncer. Una es porque si crece en un lugar donde está generando compresión, donde hay alguna estructura importante como una arteria, nutriendo a un órgano específicamente, vamos a poner una obstrucción de la aorta, porque puede producir una insuficiencia cardíaca, empiezan estos ganglios a crecer en el mediastino, a desplazar al corazón, eso puede llegar a ser muy grave. Si hay una invasión de alguna arteria como la renal, puede empezar a producir insuficiencia renal. El cáncer por sí solo consume a la persona porque empieza a dar nutrientes para las células que se están reproduciendo. Hay que recordar que muchos de los cánceres empiezan a producir hormonas. O sea, son células que se vuelven locas y empiezan a generar hormonas que pueden producir alteraciones como diabetes, hipertensión, hipertiroidismo, en fin. No me preguntas cómo mata, pues es una serie de cosas, desde el proceso invasivo, el proceso inflamatorio que genera la respuesta inflamatoria del sistema inmunológico, un síndrome de desgaste por pérdida de calorías que se las va jalando durante todas el cáncer y eventualmente, básicamente, es la dispersión celular hacia lo que sería la irrigación de ciertas áreas que son muy importantes, específicamente los vasos sanguíneos, dentro de los cuales producen trombos y van a producir obstrucción.
Entonces, básicamente, pues, es lo que puede matar a la persona. Tiene como muchos lugares donde se puede echar a la persona, desde compresión directa hasta trombos, diseminación y lo que sería el síndrome de consuntivo, que básicamente consume a la persona, porque el cáncer le quita todas las calorías que la persona está ingiriendo, las utiliza para crecer. Linfoma folicular, linfoma difuso de células pequeñas, el MALT, el de linfocitos pequeños y la macroglobulinemia de Waldenström, relacionada con niveles altos de IgM, son los linfomas de Hodgkin que son indolentes, que crecen muy lento y que pueden durar 20, 30 años sin matar a la persona. O el mismo lento que pueden llegar. Y los agresivos de Hodgkin, que si no los detectas a tiempo, pueden matar a la persona. Linfomas de células B grandes, linfoma de células del manto, linfoma linfoblástico, el de primario mediastinal de células B y el linfoma de Burkitt con Epstein-Barr. Esos son muy agresivos, pero curiosamente, si se detectan a tiempo, responden bien a la quimioterapia. La clave es que a veces no es tan fácil. Aunque si tenemos una biopsia y encontramos células, ¿verdad? Tan características que parecen células de Red Stenberg. Estas células son gigantes, son células malignas, se encuentran en las biopsias de los ganglios. Con eso se puede hacer básicamente el diagnóstico de Hodgkin. Ya dijimos, tiene un pronóstico general y se origina prácticamente en linfocitos B. O sea, las de Red Stenberg no son más que linfocitos malignos. Estas células son muy grandes, realmente son nucleadas o el núcleo es como lobulado y tienen una apariencia, ¿verdad?, muy característica. Tienen marcadores como el CD30 y el CD15 positivos, CD20 y CD45 negativos, que ya lo veremos el año que entra, qué marcadores son los de los linfocitos. Y son importantes para hacer el diagnóstico de enfermedad de Hodgkin, pero no son exclusivos de la enfermedad de Hodgkin. Los podemos encontrar en mononucleosis infecciosa, en fin. Estas células, ¿verdad? Los núcleos que parecen, no sé, exacto. Muy bien, entonces la incidencia varía. Sigue siendo el cáncer de pulmón la primera causa de muerte por cáncer. El cáncer es la primera causa de muerte en el mundo. Todavía está muy lejos de COVID de alcanzarlo. Alrededor de 8 millones de personas mueren al año por cáncer. COVID este año va a cerrar con 1 millón de muertes. Entonces se quedó corto. Claro que a lo mejor dice COVID, denme otro año y me emparejo. Esperemos que no, ¿verdad? Esperemos que con la vacuna nunca se le haga COVID ser de las primeras causas de muerte en el mundo. A nivel mundial, siendo la primera causa de muerte, el cáncer de pulmón sigue siendo la primera causa de muerte entonces a nivel mundial. Y curiosamente, la causa del cáncer de pulmón es el tabaquismo. Entonces, si dejáramos de fumar, nos desharíamos de la primera causa de muerte. Loco, ¿no? Y hay otros factores ambientales, evidentemente implicados, evidentemente en los hombres el cáncer de próstata, en las mujeres el cáncer de seno a nivel mundial, pero en México sigue siendo el cervicuterino, es una vergüenza, no debería de ser así. Y en tercer lugar, los cánceres del tracto gastrointestinal. Lo van a encontrar en el Robbins de la 274 a la 279. Voy a checar bien mañana. ¿Es tratamiento? Yo creo que sí lo vamos a ver entonces, hasta que veamos si se requiere un poquito para entender bien el tratamiento de la inmunoterapia del cáncer. Se requiere que ustedes tengan una base de inmunología básica. Te voy a hablar de ciertas moléculas que ustedes van a decir, ¿qué está hablando? En cambio, si ya vemos inmunología, van a entender mejor cómo funciona la inmunoterapia del cáncer, que es lo más nuevo que hay en el cáncer. Pero bueno, voy a checar. Luis Ángel me dice que no aparece su calificación en Edmodo. No, de hecho, en Edmodo no aparece, donde lo pueden buscar ya directamente en este, en la plataforma.